En un tribunal donde las emociones se entrelazan con la justicia, una niña mendiga se convierte en la voz de la esperanza. Con lágrimas en sus ojos, se acerca a un juez que, abrumado por su propia tristeza, se encuentra en una encrucijada moral. La escena es desgarradora. El eco de los murmullos de los asistentes resuena en las paredes frías, mientras la luz del sol se filtra a través de las ventanas, iluminando los rostros de quienes buscan respuestas. En este momento, la pequeña no solo pide ayuda para su propio futuro, sino que lanza un grito desgarrador que resuena en el corazón del magistrado, quien lucha por encontrar el camino correcto en medio de un sistema que a menudo parece olvidar a los más vulnerables. La niña, con su voz temblorosa pero firme, revela una realidad que muchos prefieren ignorar. Su historia es un reflejo de las luchas diarias que enfrentan aquellos que viven en la calle, un recordatorio de que detrás de cada rostro hay un sueño, una vida que merece ser salvada. Mientras el juez escucha, se da cuenta de que su papel va más allá de administrar justicia. Se convierte en un faro de esperanza para aquellos que se sienten perdidos. La conexión entre ambos, aunque breve, es un poderoso recordatorio de que la empatía puede cambiar el rumbo de una vida. En ese instante, el tribunal se transforma en un escenario donde la compasión puede prevalecer sobre la indiferencia. A medida que la audiencia avanza, la niña comparte su anhelo de un hogar, de un lugar donde pueda reír y soñar sin miedo. Su historia no es solo una súplica, es un llamado a la acción, un desafío para el juez y para todos los presentes a reflexionar sobre su propia humanidad. La atmósfera se carga de tensión, y cada palabra que pronuncia se siente como un eco en el alma de quienes la escuchan. En este contexto, el juez se encuentra en una encrucijada. ¿Debería seguir los protocolos establecidos o arriesgarse a romper las reglas por el bien de una vida inocente? El impacto de este encuentro trasciende el ámbito legal. La decisión que tome el juez no solo afectará a la niña, sino que también enviará un mensaje poderoso a la comunidad. La historia de la pequeña mendiga se convierte en un símbolo de la lucha por la justicia social, un recordatorio de que cada decisión puede marcar la diferencia en la vida de alguien. En un mundo donde el sistema a menudo parece deshumanizar a los individuos, este momento se convierte en una oportunidad para restaurar la fe en la justicia y en la bondad humana. Así el tribunal se convierte en un microcosmos de la lucha por la dignidad y la esperanza. La niña, con su valentía, desafía al juez a mirar más allá de su papel y a considerar el impacto de sus decisiones. Mientras las lágrimas fluyen y los corazones laten con fuerza, se abre un espacio para la reflexión y el cambio. En este escenario, la verdadera justicia no es solo un concepto legal, sino una manifestación de la empatía y la compasión que todos llevamos dentro. El tribunal estaba sumido en un silencio tenso, el tipo de silencio que se siente como un peso sobre el pecho. Las paredes desgastadas del edificio, con su pintura descascarada y sus bancos de madera crujiente, parecían absorber la angustia que emanaba de cada rincón. En el centro de la sala, un juez de rostro cansado y ojos enrojecidos por el llanto miraba hacia el suelo, incapaz de enfrentar la realidad que se desvelaba ante él. La causa que lo había llevado a ese estado era desgarradora. Un niño, su propio hijo, había sido víctima de un accidente trágico. La pérdida lo había dejado atrapado en un mar de desesperación, sintiendo que cada golpe del martillo en su escritorio resonaba como un eco de su dolor. En medio de este escenario sombrío, una figura pequeña y frágil se alzó entre la multitud. Era una niña mendiga, con ropas desgastadas y un rostro que, a pesar de las circunstancias, mostraba una sorprendente fortaleza. Había estado observando desde un rincón, su mirada fija en el juez, como si pudiera ver más allá de su tristeza. Con un paso decidido, se acercó al estrado, su corazón latiendo con fuerza, consciente de que su intervención podría cambiar el rumbo de la situación. La sala, que antes estaba llena de murmullos y susurros, se detuvo en seco, todos los ojos fijos en ella, como si la esperanza se hubiera materializado en su pequeña figura. La niña, con una voz que apenas temblaba, se dirigió al juez. Sus palabras eran simples, pero cargadas de una sabiduría que desafiaba su corta edad. «Juez, sé cómo salvar a tu hijo», dijo con una convicción que sorprendió a todos los presentes.
En ese instante el aire se volvió electrizante, como si el tiempo se hubiera detenido. La frase resonó en la sala, llenando el espacio de una energía inesperada. La niña continuó, hablando de la importancia de recordar a aquellos que amamos, de mantener su memoria viva a través de actos de bondad y compasión. Sus ojos brillaban con una luz que parecía iluminar la penumbra en la que el juez había estado atrapado. Mientras la pequeña hablaba, los murmullos del público se transformaron en un silencio reverente. La tristeza del juez comenzó a desvanecerse, reemplazada por una chispa de esperanza. La niña, con su inocencia y valentía, había logrado tocar una fibra sensible en su corazón. Ella no solo estaba hablando de salvar a un hijo perdido, sino de la posibilidad de encontrar la redención en el dolor, de transformar la tristeza en amor y acción. Las palabras de la niña se convirtieron en un faro de luz, guiando al juez hacia un camino que antes parecía inalcanzable. El tribunal, que había sido testigo de la desesperación y el sufrimiento, ahora se encontraba en medio de un momento de revelación. La niña mendiga, con su mensaje de esperanza y amor, había logrado cambiar la narrativa de la sala. En ese instante, el juez comprendió que aunque la pérdida era irreversible, el legado de su hijo podía vivir a través de las buenas acciones y la compasión hacia los demás. La vida, a pesar de sus tragedias, siempre ofrecía una segunda oportunidad para sanar y seguir adelante. Si te ha inspirado lo que has leído, no te quedes al margen. Únete a nuestra comunidad y sé parte de este emocionante viaje. Al suscribirte, recibirás contenido exclusivo que te motivará a crecer y aprender cada día. Comparte tus pensamientos en los comentarios y conecta con otros que comparten tu pasión. Juntos podemos crear un espacio vibrante donde cada voz cuenta y cada idea importa. Haz clic y forma parte de esta aventura hoy mismo. En un tribunal abarrotado, la atmósfera se tornaba pesada con el eco de las decisiones difíciles y el peso de las vidas que se jugaban en cada palabra. El juez, un hombre de mediana edad con ojos cansados y un rostro marcado por la experiencia, se encontraba sumido en sus pensamientos. Frente a él, una niña mendiga de apenas 10 años había irrumpido en la sala con una valentía que desafiaba su frágil apariencia. Su voz, aunque temblorosa, resonó con una claridad sorprendente. «Pues, sé cómo salvar a tu hijo». La simplicidad de sus palabras contrastaba con la complejidad de la situación que enfrentaba el magistrado, quien había perdido a su propio hijo en un trágico accidente. Este momento no solo era un encuentro fortuito, sino un cruce de caminos entre el dolor y la esperanza. La niña, con su vestido desgastado y su cabello enredado, se había visto obligada a sobrevivir en las calles, enfrentando la crueldad del mundo con una resiliencia admirable. Su vida, marcada por la pobreza y la soledad, le había enseñado lecciones que muchos adultos no lograban entender. Mientras el juez la miraba, se dio cuenta de que ella no solo hablaba desde su experiencia, sino que también representaba un reflejo de su propia pérdida. En su inocencia, la pequeña ofrecía una perspectiva única sobre el amor y la redención, sugiriendo que, a veces, las respuestas más profundas provienen de los lugares más inesperados. El significado de este encuentro trascendía el ámbito judicial. La niña, al dirigirse al juez, no solo buscaba atención, sino que instintivamente entendía el poder de la empatía. En un sistema que a menudo se siente frío y distante, su intervención era un recordatorio de la humanidad que subyace en cada decisión que se toma en un tribunal. La conexión entre el juez y la niña se convirtió en un símbolo de la lucha por la justicia, donde el dolor personal puede ser transformado en un impulso para ayudar a otros. La sala, que antes era un espacio de conflicto, se transformó en un escenario de redención y posibilidad. A medida que el juez escuchaba las palabras de la niña, comenzó a cuestionar su propia percepción de la justicia. ¿Era suficiente simplemente aplicar la ley o debía también considerar el contexto humano detrás de cada caso? La niña, con su sabiduría innata, le ofreció una nueva forma de ver su papel. En lugar de ser solo un árbitro de la ley, podía convertirse en un defensor de la vida, buscando soluciones que no solo castigaran, sino que también sanaran. Este cambio de perspectiva era crucial en un mundo donde las decisiones a menudo se toman sin considerar las repercusiones emocionales que tienen en las personas involucradas. El tribunal,
que había sido un lugar de dolor y desasosiego, ahora se llenaba de una luz renovada. La niña mendiga, con su inusual valentía, había sembrado una semilla de cambio en el corazón del juez. Su declaración no solo resonó en el momento, sino que prometía influir en su futuro como magistrado. En un instante, el dolor se transformó en propósito, y el juez se dio cuenta de que su verdadero trabajo no era solo administrar justicia, sino también ser un faro de esperanza para aquellos que, como la niña, habían sido olvidados por la sociedad. En un tribunal abarrotado de la Ciudad de México, un juez se encontraba sumido en su propio dolor, su mirada perdida en las hojas de un expediente, donde un caso desgarrador se presentaba ante él. Una niña de apenas 10 años, con ropas desgastadas y una expresión de desesperación, se acercó a su estrado. «Pues sé cómo salvar a tu hijo», dijo con voz temblorosa, mientras las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. Este momento, cargado de emoción, no solo revelaba la fragilidad de la vida, sino que también exponía la cruda realidad de un sistema que a menudo ignora las voces más vulnerables. En México, el 60% de los niños en situación de calle han sido víctimas de violencia, y la historia de esta pequeña era un reflejo de esa estadística alarmante. La urgencia de entender la situación de los menores en riesgo se hacía palpable en el ambiente del tribunal. La niña, que había sido testigo de la violencia y la desesperación en su entorno, sabía que su vida y la de otros como ella dependían de decisiones que se tomaban a puertas cerradas. La falta de recursos y la ineficacia del sistema judicial para proteger a los niños eran evidentes. Mientras el juez luchaba con su propio dolor, la pequeña lo confrontaba con una verdad que no podía ignorar: la necesidad de un cambio inmediato en la forma en que se abordaban estos casos. La pregunta que resonaba en su mente era clara: ¿cómo podía un hombre de ley permitir que el sufrimiento continuara sin hacer nada al respecto? A medida que la audiencia avanzaba, se hacía evidente que el juez no solo debía tomar decisiones sobre un caso específico, sino que también se encontraba ante la responsabilidad de transformar un sistema que parecía fallar a diario. La niña mendiga, con su valentía, no solo estaba pidiendo ayuda para sí misma, sino que se convertía en la voz de muchos otros niños que no podían hablar. La realidad era que el sistema estaba desbordado, y la falta de capacitación en la atención de menores en riesgo era un vacío que necesitaba ser llenado con urgencia. En un país donde el 70% de los niños en situación de calle no reciben asistencia legal adecuada, el momento se tornaba aún más crítico. El juez, con lágrimas en los ojos, comprendió que la historia de la niña no era un caso aislado, sino un reflejo de una crisis que exigía atención inmediata. La pregunta que lo atormentaba era: ¿cómo podía él, en su posición de autoridad, contribuir a un cambio significativo? La niña, con su simple pero poderosa declaración, había encendido una chispa de esperanza en su corazón, recordándole que cada decisión que tomara podría cambiar el destino de un niño. Era un llamado a la acción, un recordatorio de que la justicia no solo se trataba de aplicar la ley, sino de garantizar el bienestar de los más vulnerables. En ese instante, el juez se dio cuenta de que no podía permitir que el miedo y la indiferencia dominaran su labor. La urgencia de entender y actuar sobre la realidad de los niños en riesgo se convertía en su misión. La niña mendiga, con su frágil pero firme voz, había desatado una tormenta de reflexión en su interior, y él sabía que debía actuar, no solo por ella, sino por todos los que aún no habían tenido la oportunidad de ser escuchados. En un tribunal, el ambiente es tenso. Las paredes, impregnadas de historias de justicia y dolor, parecen susurrar secretos del pasado. En el centro de esta escena, un juez con el rostro surcado por lágrimas se encuentra atrapado entre el deber y la compasión. Su corazón, desgarrado por la carga de las decisiones que debe tomar, refleja el peso de una realidad que a menudo se siente insuperable. Este día, la sala de justicia no solo es un lugar de leyes, sino un escenario donde las emociones humanas chocan con la frialdad de la normativa. Frente a él, una niña mendiga, con ojos que brillan a pesar de las adversidades, se atreve a romper el silencio. Su voz, aunque suave, resuena con una fuerza inusitada. «Pues, sé cómo salvar a tu hijo», dice, capturando la atención de todos los presentes.
Esta declaración inesperada y audaz no solo sorprende al magistrado, sino que también invita a la reflexión sobre la naturaleza del sacrificio y la empatía. La niña, a pesar de su situación precaria, parece poseer una sabiduría que trasciende su corta edad. La frase de la niña no es solo un llamado a la acción, sino una invitación a considerar las decisiones que se toman en nombre de la justicia. En su mundo, donde la supervivencia es una lucha diaria, ha aprendido que a veces la verdadera salvación no proviene de las leyes, sino de la conexión humana. Este momento se convierte en un espejo que refleja las luchas de muchos, la desesperación de los padres que luchan por proteger a sus hijos y la impotencia de los que se sienten atrapados en un sistema que a menudo parece desinteresado en su sufrimiento. A medida que el juez escucha, su mente comienza a divagar. Se pregunta cómo es posible que una niña, con tan poco, pueda ofrecer una solución tan poderosa. La vida de la niña es un testimonio de resiliencia. Sus experiencias la han llevado a entender que, a veces, el amor y la compasión son las herramientas más efectivas para enfrentar la adversidad. Este momento de revelación no solo transforma su perspectiva, sino que también lo desafía a reconsiderar su papel en la vida de aquellos que dependen de él. La historia de la niña mendiga se entrelaza con la del juez, creando un vínculo inesperado. Ambos son prisioneros de sus circunstancias, pero también son agentes de cambio. La niña, con su inocencia, le recuerda al juez que la justicia no se trata solo de aplicar la ley, sino de entender el contexto humano detrás de cada caso. Esta lección, aunque dura, es fundamental. El verdadero poder de un juez radica en su capacidad para ver más allá de los documentos legales y reconocer el sufrimiento humano. Finalmente, el tribunal se convierte en un lugar de transformación. La niña, con su valentía, ha encendido una chispa de esperanza en el corazón del juez. Su mensaje resuena en la sala, invitando a todos a reflexionar sobre la importancia de la empatía en la justicia. En este instante, el tribunal no solo es un espacio de decisiones, sino un lugar donde la humanidad se encuentra con la ley y donde el amor puede, de hecho, salvar vidas. En un tribunal abarrotado, el eco de los llantos se mezclaba con el murmullo de las voces. El juez, con el rostro marcado por la tristeza, se encontraba atrapado en un dilema que desbordaba su capacidad de decisión. En medio de esta atmósfera cargada, una niña mendiga se acercó. Su mirada profunda y su voz firme resonaron con una claridad sorprendente. «Pues, sé cómo salvar a tu hijo», dijo, rompiendo el silencio que envolvía la sala. Esta frase, cargada de significado, abrió un camino hacia la reflexión sobre la justicia, la empatía y el poder de la comunidad. La niña, a pesar de su situación precaria, había aprendido a observar el mundo a su alrededor. Su vida en las calles le había enseñado a identificar las necesidades de los demás. Con un enfoque en la colaboración, sugirió al juez que se uniera a un programa comunitario donde los padres en crisis pudieran recibir apoyo emocional y práctico. Este programa, basado en la creación de redes de apoyo, había demostrado ser eficaz en otras comunidades, ayudando a padres a enfrentar sus desafíos y, a su vez, evitando que los niños fueran separados de sus familias. La implementación de este tipo de iniciativas puede comenzar con talleres donde se ofrezcan herramientas de comunicación y resolución de conflictos. Por ejemplo, en una de las sesiones, un facilitador podría guiar a los padres a través de ejercicios prácticos que les permitan expresar sus emociones sin temor a ser juzgados. Al final de cada taller, los participantes podrían compartir sus experiencias y construir un sentido de pertenencia que, en última instancia, fortalecería el tejido social de la comunidad. Además, la niña sugirió la creación de un fondo de ayuda para emergencias, donde los miembros de la comunidad pudieran contribuir con pequeñas donaciones. Este fondo podría ser utilizado para cubrir gastos inesperados, como la atención médica o la educación de los niños. La transparencia en el manejo de estos recursos sería crucial. Por ello, se podría establecer un comité comunitario que supervise el uso de los fondos y comparta informes periódicos con todos los involucrados. El impacto de estas acciones podría medirse a través de encuestas y entrevistas a los participantes
evaluando su bienestar emocional y la calidad de sus relaciones familiares. Por ejemplo, al inicio y al final de un programa de 6 meses, se podrían realizar encuestas que midan la satisfacción de los padres con su vida familiar y su percepción de apoyo social. Los resultados no solo ayudarían a ajustar el programa, sino que también ofrecerían evidencia tangible del cambio positivo en la comunidad. La historia de la niña mendiga y el juez se convierte en un símbolo de esperanza y transformación. Al reconocer que la justicia no solo se imparte en los tribunales, sino que también se construye en las calles y en los corazones de las personas, se abre un espacio para la acción colectiva. Los cambios más significativos a menudo surgen de las voces más inesperadas, y en este caso, la sabiduría de una niña iluminó el camino hacia una solución que beneficiaría a todos. Así, la invitación a la acción se convierte en un llamado a la comunidad para unirse en pro de un futuro donde cada niño tenga la oportunidad de crecer en un ambiente seguro y amoroso. La historia del juez y la niña mendiga nos recuerda que, a veces, las respuestas más poderosas provienen de aquellos que han enfrentado las dificultades más profundas. En un tribunal donde las emociones se entrelazan con la justicia, un juez, con lágrimas en los ojos, se encontraba atrapado en un dilema moral. La escena era desgarradora. Una niña mendiga, con una mirada que reflejaba tanto sufrimiento como esperanza, se dirigió a él con una petición que resonó en lo más profundo de su ser. «Pues, sé cómo salvar a tu hijo», dijo, y en esas palabras se condensaba la esencia de una lucha que iba más allá de lo legal. En un mundo donde las decisiones se toman con base en leyes y precedentes, la voz de la inocencia y el dolor humano se alzaba como un poderoso recordatorio de que la justicia también debe ser compasiva. La niña, con su sabiduría innata, entendía que el sistema judicial, aunque riguroso, no siempre tiene la capacidad de abordar las complejidades de la vida. La realidad es que, según estudios recientes, el 70% de los niños en situaciones vulnerables no reciben la atención adecuada por parte de las instituciones encargadas de su protección. Esto pone de manifiesto la necesidad de un enfoque más humano en la justicia, donde la empatía y la comprensión sean pilares fundamentales. En este contexto, el juez se vio obligado a reflexionar sobre su papel. ¿Era solo un ejecutor de la ley o podía convertirse en un agente de cambio? La respuesta a esta pregunta podría definir no solo su carrera, sino también el destino de muchos niños como la niña que lo miraba con ojos suplicantes. A medida que la historia se desarrollaba, el juez comenzó a considerar alternativas a las sanciones tradicionales. En lugar de imponer castigos, podría implementar programas de rehabilitación y apoyo familiar que no solo abordaran el comportamiento delictivo, sino que también se enfocaran en las causas subyacentes de la pobreza y la desesperación. Expertos en criminología sugieren que este enfoque restaurativo no solo reduce la reincidencia, sino que también fortalece el tejido social al ofrecer oportunidades a aquellos que han caído en la trampa de la marginalidad. Así, el juez, influenciado por la valentía de la niña, decidió que su misión sería transformar el sistema desde adentro, buscando siempre el bienestar de los más vulnerables. Con el tiempo, su decisión se tradujo en la creación de una red de apoyo que incluía desde servicios psicológicos hasta programas de educación y empleo para familias en riesgo. La niña, quien había sido la chispa de esta transformación, se convirtió en un símbolo de esperanza para muchos. En un mundo donde las lágrimas del juez se convirtieron en acciones concretas, el eco de su promesa resonó más allá de las paredes del tribunal. Así, la historia de la niña mendiga y el juez llorando se convirtió en un testimonio de que a veces las soluciones más efectivas surgen de los lugares más inesperados, recordándonos que la verdadera justicia no es solo un concepto legal, sino un acto de amor y compasión hacia aquellos que más lo necesitan. En un tribunal abarrotado, la atmósfera se tornó tensa cuando una niña mendiga con ojos llenos de esperanza se acercó al juez. Su voz, a pesar de su fragilidad, resonó con una claridad que hizo eco en las paredes frías del recinto. «Pues, sé cómo salvar a tu hijo», dijo, mientras las lágrimas del magistrado caían silenciosamente sobre sus documentos. Este momento, aunque ficticio,
refleja la realidad de muchos niños en situaciones vulnerables, donde la desesperación y la resiliencia coexisten en un delicado equilibrio. La pobreza infantil es un fenómeno que afecta a millones de niños en todo el mundo. Según datos de la UNICEF, se estima que más de 356 millones de niños viven en condiciones extremas de pobreza. Esta situación no solo limita su acceso a recursos básicos como alimentos y educación, sino que también les priva de un entorno seguro y estable para crecer. La historia de la niña mendiga es un recordatorio de cómo la vulnerabilidad puede llevar a los más jóvenes a convertirse en defensores de su propia supervivencia, incluso en los momentos más oscuros. Expertos en desarrollo infantil han señalado que la resiliencia puede ser cultivada incluso en las circunstancias más adversas. Un estudio realizado por la Universidad de Harvard destaca que los niños que enfrentan desafíos significativos pueden desarrollar habilidades de afrontamiento que les permiten superar obstáculos en su vida futura. La niña en el tribunal, al ofrecer su perspectiva al juez, representa esa capacidad innata de encontrar soluciones en medio de la adversidad. Su intervención no solo busca ayudar a su familia, sino que también invita al juez a reflexionar sobre su papel en el sistema de justicia y su impacto en la vida de los menores. Además, la relación entre la justicia y la infancia es un tema que ha sido ampliamente discutido en la literatura académica. Investigaciones han demostrado que los jueces que muestran empatía y comprensión hacia los niños en situaciones difíciles pueden influir positivamente en los resultados de los casos. Un informe del Consejo de la Judicatura Federal de México resalta la importancia de la formación en derechos de la infancia para los magistrados, sugiriendo que un enfoque más humano puede llevar a decisiones más justas y equitativas para los menores involucrados en procesos judiciales. La historia de la niña mendiga también pone de relieve el papel de la sociedad en la protección de los más vulnerables. Las organizaciones no gubernamentales han trabajado incansablemente para brindar apoyo a niños en situación de calle, ofreciendo refugio, educación y atención médica. Programas como la Casa de la Niñez en México han demostrado ser efectivos en la reintegración de niños a un entorno familiar seguro, lo que subraya la importancia de un enfoque comunitario para abordar la pobreza infantil. Finalmente, el llamado de la niña al juez no solo es un grito de ayuda, sino también una invitación a la reflexión sobre la responsabilidad colectiva de cuidar a los menores. La historia nos recuerda que, en cada rincón de la sociedad, hay voces que claman por justicia y compasión. La capacidad de un juez para escuchar y actuar puede marcar la diferencia entre la desesperación y la esperanza, un recordatorio de que cada decisión en el tribunal tiene el poder de transformar vidas. En el relato, pues sé cómo salvar a tu hijo. La escena se desarrolla en un tribunal donde las emociones están a flor de piel. Un juez, abrumado por la carga de su responsabilidad y la gravedad de las decisiones que debe tomar, se encuentra en un momento de vulnerabilidad. La presencia de una niña mendiga que se atreve a dirigirse a él añade una capa de complejidad a la narrativa. Su interpelación no solo es un llamado a la acción, sino también una reflexión profunda sobre la naturaleza de la justicia y la empatía. En este contexto, la niña se convierte en un símbolo de la inocencia y la sabiduría que a menudo se pasan por alto en los entornos formales y rígidos del sistema judicial. La interacción entre el juez y la niña resalta la lucha interna del magistrado. A medida que la niña habla, se revela la angustia que siente al ser testigo de las injusticias que afectan a los más vulnerables. La mendicidad de la niña no es solo un estado físico, sino una representación de las circunstancias que muchas veces llevan a las personas a situaciones desesperadas. A través de sus palabras, se cuestiona la capacidad del juez para ver más allá de los procedimientos legales y reconocer el sufrimiento humano que subyace en cada caso que se presenta ante él. Este contraste entre la autoridad del juez y la fragilidad de la niña crea un espacio para la reflexión sobre el verdadero significado de la justicia. A medida que avanza la narrativa, se hace evidente que la niña no solo busca salvar a su propio hijo, sino que su mensaje se extiende a todos aquellos que sufren injusticias. Su llamado a la acción
es un recordatorio de que la justicia debe ser un proceso humano, donde se considere el contexto y las emociones de las personas involucradas. La historia invita a los lectores a cuestionar las estructuras de poder y a reconocer que detrás de cada caso legal hay vidas que se ven afectadas de manera profunda. La conexión emocional que se establece entre la niña y el juez es un momento crucial que pone de relieve la necesidad de compasión en el ejercicio de la justicia. La culminación de este relato se siente inevitable, ya que se construye sobre la tensión entre el deber del juez y su capacidad para empatizar. La niña, con su inocente pero poderosa demanda, actúa como un catalizador para el cambio. En este sentido, su intervención puede ser vista como un acto de valentía que desafía al sistema y a sus representantes. A medida que se acerca la resolución, el lector se encuentra en un punto de inflexión, donde la posibilidad de redención y transformación se presenta como una alternativa a la rigidez del sistema judicial. La historia, por lo tanto, no solo se centra en el juez y su dilema, sino que también abre un diálogo sobre cómo las decisiones pueden ser influenciadas por la empatía y la comprensión. En última instancia, Juez, sé cómo salvar a tu hijo. Es una invitación a reflexionar sobre el papel de la justicia en la sociedad y la importancia de escuchar las voces de aquellos que a menudo son ignorados. La conexión entre el juez y la niña se convierte en un poderoso recordatorio de que la verdadera justicia no se logra solo a través de la aplicación de la ley, sino también mediante la compasión y la humanidad. La resolución de esta historia promete ser un momento de revelación que podría cambiar no solo la vida del juez, sino también la de aquellos que dependen de su decisión. En un tribunal abarrotado, la tensión era palpable. La niña mendiga, con su mirada profunda y llena de tristeza, se dirigió al juez que, con lágrimas en los ojos, enfrentaba una decisión que podría cambiar el destino de su propio hijo. Su súplica resonó en la sala. «Juez, sé cómo salvar a tu hijo». Bien. Este momento no solo capturó la atención de todos los presentes, sino que también encarnó la lucha entre la justicia y la compasión. La historia de la niña, marcada por la adversidad, se convirtió en un espejo que reflejaba las propias vulnerabilidades del juez, invitándolo a reflexionar sobre su papel no solo como autoridad, sino como ser humano. La situación exigía una respuesta inmediata y efectiva. Para abordar esta compleja realidad, se plantearon varias estrategias que podrían transformar el entorno del tribunal y, por ende, la vida de aquellos que se encuentran en circunstancias similares. En primer lugar, se propuso implementar programas de sensibilización para los funcionarios judiciales, donde se les capacitaría en temas de empatía y comprensión de las realidades sociales que enfrentan muchas familias. Esto no solo mejoraría la calidad de las decisiones judiciales, sino que también fomentaría un ambiente más humano y solidario en el sistema judicial. Asimismo, se sugirió la creación de un programa de apoyo integral para niños y familias en situación de vulnerabilidad. Este programa incluiría servicios de asesoría legal, atención psicológica y acceso a recursos educativos. Al ofrecer un enfoque holístico, se espera que se logre no solo la protección de los derechos de los menores, sino también su desarrollo integral, permitiendo que cada niño tenga la oportunidad de alcanzar su máximo potencial. La colaboración entre organizaciones no gubernamentales, el gobierno y la comunidad sería fundamental para el éxito de esta iniciativa. Además, se planteó la necesidad de establecer un canal de comunicación directa entre los jueces y las comunidades que sirven. Esto podría lograrse a través de foros comunitarios, donde los ciudadanos puedan expresar sus preocupaciones y necesidades. Al fomentar este diálogo, se espera que los jueces no solo se conviertan en figuras de autoridad, sino también en aliados en la búsqueda de soluciones justas y equitativas. La participación activa de la comunidad en el proceso judicial puede llevar a decisiones más informadas y adecuadas a las realidades locales. El resultado esperado de estas acciones es un sistema judicial que no solo imparta justicia, sino que también promueva la dignidad y el bienestar de todos los ciudadanos. Al integrar empatía en la toma de decisiones y ofrecer un apoyo sólido a las familias en riesgo, se puede transformar la vida de muchos niños que, como la niña mendiga,
enfrentan desafíos inimaginables. La historia del juez y la niña es un llamado a la acción, una invitación a todos los involucrados en el sistema judicial a mirar más allá de las leyes y a considerar el impacto humano de sus decisiones. Es momento de actuar. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar, ya sea apoyando iniciativas comunitarias, promoviendo la sensibilización en el ámbito judicial o simplemente escuchando las historias de aquellos que nos rodean. Todos podemos contribuir a crear un entorno más justo y compasivo. La transformación comienza hoy. La historia de la niña mendiga y el juez que llora en el tribunal es un poderoso recordatorio de la complejidad de la justicia y la humanidad que se entrelaza en cada decisión que se toma. En un entorno donde las normas y procedimientos a menudo parecen deshumanizar a los individuos, la súplica de la niña resuena profundamente, invitando a la reflexión sobre el papel que desempeñan las emociones en el ejercicio de la justicia. A través de esta narrativa, se revela cómo la empatía puede ser un faro en medio de la oscuridad del sistema judicial. La niña, con su inocente pero penetrante petición, no solo desafía al juez a reconsiderar su papel, sino que también le recuerda que detrás de cada caso hay vidas, sueños y esperanzas que merecen ser escuchadas y valoradas. Al analizar esta interacción a través del prisma del modelo 5BO2OH, se hace evidente que la historia no solo se centra en el qué de la situación, sino también en el quién, dónde, cuándo, por qué, cómo y cuánto. Cada uno de estos elementos se entrelaza para formar un tapiz narrativo que ilustra la lucha por la justicia y la necesidad de un enfoque más compasivo. El quién se presenta en la figura de la niña y el juez, representando dos mundos que, aunque distantes, se cruzan en un momento de vulnerabilidad. El dónde y cuándo nos sitúan en un tribunal, un espacio que tradicionalmente simboliza la autoridad, pero que aquí se transforma en un escenario de revelación emocional. El por qué se convierte en una pregunta fundamental sobre la responsabilidad moral que tienen aquellos en posiciones de poder, mientras que el cómo sugiere que la justicia no es solo un conjunto de reglas, sino una práctica que debe ser guiada por la compasión. Finalmente, el cuánto nos lleva a reflexionar sobre el costo de la indiferencia y el valor de la empatía en un mundo donde a menudo se ignoran las voces más vulnerables. Al concluir esta reflexión, es esencial reconocer que la verdadera justicia va más allá de la aplicación fría de la ley. Se trata de escuchar, entender y actuar con humanidad. La historia de la niña mendiga y el juez llorando en el tribunal nos invita a todos a ser más conscientes de nuestras acciones y decisiones, a recordar que cada vida cuenta y que cada lágrima derramada tiene un significado profundo. En un mundo donde a menudo prevalece la deshumanización, el llamado a la empatía y la compasión se convierte en un faro de esperanza. Así, al final del día, se nos recuerda que todos tenemos el poder de cambiar vidas, no solo a través de la justicia, sino también a través de la bondad y la comprensión. La verdadera transformación comienza cuando elegimos ver más allá de las etiquetas y las circunstancias, y nos comprometemos a ser agentes de cambio en la vida de los demás.